Hola, ¿qué tal? Yo soy Airam y les hablaré respecto a varios temas relacionados con el procedimiento penal. Primero, iniciaré con los principios. Los diré de forma ordenada. Van del artículo 5 al 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales y después procedo a explicarles tres o cuatro de estos. Primero comenzamos con el de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. El de publicidad hace referencia a que las audiencias tienen que llevarse de forma pública, no sin antes, claro, decirle al juez respecto de esta situación, porque hay algunos casos en los que tienen que ser estrictamente privadas debido a que hay niños, niñas o adolescentes. Contradicción hace referencia a que tienes derecho a conocer, debatir y pues oponerte a lo que diga tu parte contraria. Continuidad hace referencia a que las audiencias tienen que darse de forma ordenada y seguida, de preferencia. Y concentración hace hincapié en que las audiencias tienen que ser en días seguidos o inclusive en uno solo, que eso básicamente es algo, pues digamos lo imposible, pero pues se tiene como principio. Ahora seguimos con el siguiente tema, que son las partes procesales en el procedimiento penal. Estas están fundamentadas en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos dice que las partes son la víctima o el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, los agentes policiales y también pueden estar las autoridades que supervisan las medidas cautelares. La víctima es la persona sobre la que recae directamente el delito cometido, o sea, físicamente sobre ella recae. Y esto está estipulado en el artículo 108. Después tenemos a el ofendido, que es el titular del bien jurídico lesionado o que fue puesto en peligro por la comisión del acto que es considerado como delito, también fundamentado en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después tenemos al asesor jurídico, que tiene que ser un abogado con cédula profesional y será quien represente a la víctima o el ofendido durante el procedimiento penal, además de que éste tiene que procurar que no se violenten los derechos fundamentales de pues dicha persona. Esto está estipulado en el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después tenemos al imputado, que es la persona a quien el Ministerio Público señala como que probablemente cometió el delito o la conducta delictiva. Esto está estipulado en el artículo 112 del Código Nacional. Y después tenemos al Ministerio Público, que es un órgano público encargado de dirigir la investigación del caso. También tiene la obligación de decirles a los policías qué es lo que tienen que hacer y también él tiene derecho, o más bien de peticionar, los peritajes. Esto estipulado en el artículo 115 del Código Nacional. Y por último tenemos a la autoridad jurisdiccional o el juez, que se encarga básicamente de resolver controversias y tiene que impartir justicia. Después sigue el siguiente tema, que es denuncia y querella. La querella es la manifestación de la voluntad, ya sea de la víctima, ofendido o cualquier persona que tenga la facultad de mediante la cual expresa directamente ante el Ministerio Público la pretensión de que se inicie con una carpeta de investigación respecto a una acción que él considera que fue pues un delito. Esto está estipulado en el artículo 225 del Código Nacional. Y después la denuncia, por contrario de la querella, dice que toda persona a quien le conste que se ha cometido una acción que es considerada como delito tiene la obligación de hacerlo saber al Ministerio Público o a alguna autoridad policial en el caso de pues casos urgentes o flagrancia. Esto está estipulado en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después viene la parte de actos y técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Estas son las que nos permiten asegurar bienes muebles, inmuebles, flora, fauna,
además de que nos permite resguardar evidencias o indicios para el esclarecimiento de los hechos. Algunos de los ejemplos pueden ser la cadena de custodia en el artículo 227, los objetos de gran tamaño en el artículo 236, el aseguramiento de flora y fauna 238 y el decomiso en el 250, también del Código Nacional. Y por otra parte, que son los actos de investigación. Estos nos ayudan a poder recabar información en contra de el imputado, además de que permiten dar sustento ya sea a la vinculación de proceso, a la acusación o a la sentencia. Algunos ejemplos de estos son la inspección, también la revisión corporal, las medidas cautelares y los peritajes. No son medidas cautelares, son las medidas de vigilancia. Después de esto viene el siguiente tema, que son los datos, medios de prueba y las pruebas en sí. Los datos de prueba se llevan a cabo durante la etapa de investigación y estos es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción que aún no se ha desahogado ante una autoridad jurisdiccional. Pueden ser entrevistas, peritajes, que es el documento en sí. El siguiente es el medio de prueba, que es básicamente todo fuente de información que nos permite reestructurar los hechos para el esclarecimiento pues, de los mismos. Siguiendo las formalidades procedimentales de cada uno de estos. En sí es la persona que te proporciona la información, ya sea un psicólogo que te dice qué salió respecto a una prueba en específico, un perito que te da pues la información requerida, o la persona que te está otorgando la información en una entrevista, un agente de investigación también, y ya la prueba en sí es básicamente cuando estás ya en el juicio oral, en la audiencia, y la persona, digámoslo, entra como el medio de prueba, pero ya en la audiencia, declarando, se vuelve la prueba en sí. Es lo que solemos ver en las películas de cuando la persona está pues en el estrado declarando. Y el siguiente tema es respecto a la etapa de investigación. Esta se divide en dos, que es la inicial y la complementaria. Esto está estipulado en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la etapa inicial básicamente comprende, o más bien inicia con la puesta de la denuncia o la querella. Tiene el objetivo de obtener todos los datos de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos. También pues está a cargo del Ministerio Público con auxilio de los peritos o los policías. Y puede haber actos urgentes como lo son la detención en flagrancia. La etapa complementaria sí es un poquito más extensa debido a que inicia con el control de detención. Esto fundamentado en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional. ¿A qué hace referencia este? Pues básicamente dice que cuando una persona es detenida en un caso urgente o flagrancia, tiene que ser puesta a disposición inmediatamente al Ministerio Público por la autoridad policial, y estos a su vez tienen que hacer un informe policial y además un registro nacional de detenciones para que pues haya evidencia de la detención propiamente y de que no haya como alguna violación de derechos humanos en el transcurso de que lo detuvieron a llegar al Ministerio Público. Ya cuando es puesto ante el Ministerio Público, tienen un plazo de 48 horas para tenerlo ahí o 96 en casos de delincuencia organizada. Durante este lapso de tiempo, el Ministerio Público tiene que llevar a cabo la investigación pertinente porque le tienen que dar una resolución al final, debido a que en el artículo 19 constitucional dice que ninguna detención tiene que durar más de un plazo de 72 horas, porque esto ya sería violatorio de derechos humanos. Entonces, para antes de las 72 horas tendrían que ya tenerle pues una resolución propiamente. Después del control de detención vienen unas siguientes etapas en lo que es la etapa complementaria. Es la formulación de imputación, después es la oportunidad de declarar del imputado, las medidas cautelares,
era primero la vinculación a proceso, medidas cautelares y por último es el plazo de cierre de investigación. Después vienen los medios de conducción para iniciar el proceso. Estos están fundamentados en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son 5. El primero es un citatorio al imputado, el segundo es una orden de comparecencia llevado a cabo con fuerza pública debido a que ya se le había dado un citatorio al imputado, pero este no asistió por X o Y razón, pero que no fue justificada. Después, la tercera es la orden de aprehensión cuando el Ministerio Público advirtió de cautela. La cuarta es un caso urgente y la quinta es una detención en flagrancia. Después, anuado a esto, vamos a tratar el tema de la flagrancia, que está fundamentado en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este se divide en varias fracciones e incisos el artículo. Y la primera fracción dice que cuando la persona es sorprendida realizando el delito, que es básicamente con las manos en la masa. La segunda fracción, es inmediatamente después de que es sorprendido cometido el delito, pues es detenido. Y hay dos supuestos aquí, que primero es el inciso A, que dice que la persona pues es sorprendida cometiendo la acción y es perseguida material e ininterrumpidamente. Y la segunda inciso, que es el B, nos dice que la persona es señalada ya sea por la víctima, el ofendido, algún testigo pues presencial o incluso la persona que estuvo con él en la comisión del delito, o también cuando la persona contenga objetos, información que den indicios de que pues él estuvo en el acto, o sea, en la comisión de la acción delictiva. Y el artículo 147 también con relación a la flagrancia nos menciona algo similar a lo del control de la detención, que hace referencia a que los agentes policiales tienen que dar, o más bien hacer un informe policial y también un registro nacional de detenciones. En el Ministerio Público tienen que durar un lapso de 48 horas, no exceder de 72, por lo que nos dice el artículo 19 constitucional. Y hay de dos opciones después del plazo de 48 horas, que es lo pertinente o lo regular. Es que se le deje en libertad, por decirlo de alguna forma, no sin antes dejarle saber que tiene una carpeta de investigación y que en cualquier momento puede ser llamado a una audiencia o ponerlo a disposición del juez de control. Y ya por último, el artículo 148 con relación a la flagrancia nos hace alusión a que, la persona es detenida por una persona X, pero se le tiene que notificar a la persona que tiene que presentar la querella, pues para que haga lo pertinente. Esta tiene un plazo de 12 horas a partir de que se le notificó para poder presentarla. Y este plazo se extiende a 24 horas si la persona no es localizada. Si ya se intentó de una y mil formas y no es encontrada, pues se le extiende un poquito el plazo a un día, 24 horas. Y eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido entendible y pues nada, muchas gracias.